tenía ganas de poder continuar estudios posgrados en el exterior, y realmente cuando decía eso no tenía mucha idea de cómo esto era ni qué es lo que había que hacer para hacerlo, ¿no? Era más que todo un sentimiento, más que realmente una idea racional sólidamente pensada. Bueno, me recibí de la Facultad de Veterinaria, como dice Marcelo, en el año 79, y anduve, hice un poquito de práctica clínica, donde me convencí fehacientemente de que eso no era mi futuro, que no, directamente no la sabía hacer. Y entonces, casi de suerte, me enteré de que había una llamada para entrar como becario de iniciación al INTA, y bueno, apliqué sin saber muy bien a qué aplicaba. Me presenté a un examen que fue en Fernando Negro, vos te debes acordar, masivo, una cantidad enorme de gente que se presentaba. Nicky Bratanis también se presentó a ese examen. Y bueno, tuve la suerte de que sí, que me seleccionaron, y encima tuve la suerte de que me seleccionaron y me dejaron trabajar en lo que yo quería, que era virología. No me pregunten muy bien por qué quería trabajar en virología y no en bacteriología o no en patología, no lo sé. Me gustaba virología. Me acuerdo en la entrevista que el doctor Schudel, que después fue jefe mío y de Fernando durante bastante tiempo, me dijo en la entrevista: ¿a usted le gustan los virus? Porque son chiquitos y se manda alguna macana, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Esto es verdad. Bueno, la cosa es que entré en el INTA y entré como becario de iniciación, y ahí, bueno, ahí me encontré con Fernando, desde ahí somos amigos. Y ahí en el INTA pasé unos 4 años trabajando en un modelo de experimental que Fernando había puesto a funcionar para estudiar respuesta inmune al virus de la fiebre aftosa. Y pasé de iniciación, pasé después a becario de perfeccionamiento, y en los últimos tiempos de esos 4 años también después entré a planta en el INTA. Y yo entonces apliqué a una beca exterior del CONICET y me la dieron. Y entonces por esa beca me vine como investigador, como investigador invitado a la Universidad de Iowa, acá en Estados Unidos, a trabajar en realidad vine a trabajar con una persona, el doctor John Balder, que es muy reconocido en todo lo que es el análisis de inmunoquímica de inmunoglobulinas bovinas. Y estuve trabajando ahí un año. La verdad que hice un trabajo intenso, pero me convencí que tampoco me gustaba mucho eso. Entonces lo que hice fue aplicar a una universidad, que es la Universidad de Nebraska, que es el estado de al lado. Y ahí en la Universidad de Nebraska me aceptaron para el máster. Y entonces empecé a estudiar el máster, me mudé a Nebraska, hice el máster. Después, bueno, pasé del programa de máster al de doctorado sin sacar el máster. Y en el programa de doctorado lo hice bastante rápido, y la parte final, que era la parte de experimental, la fui a hacer a Plum Island, y ese fue mi primer contacto con el lugar donde trabajo ahora, Plum Island. Y trabajé en epitopes de virus de la fiebre aftosa en péptidos muy pequeños. Y bueno, después de ahí saqué la tesis, me recibí de PhD en el 89, y después estuve un año más trabajando, ya empezando trabajando como postdoc en la Universidad de Connecticut, y lo que pasó que, bueno, que necesitaba volver a Argentina porque yo había venido con un contrato determinado. Volví a Argentina en el año 89-90, y estuve solamente un año, porque hubo un arreglo entre Plum Island y el INTA Castelar, en el cual el INTA Castelar me dejaba volver sin haber cumplido el mínimo tiempo necesario para que acordado a trabajar nuevamente en Plum Island. Y cuando volví empecé a trabajar en un grupo con una persona que era mi jefe en ese momento, el doctor Daniel Rock, que es un tipo muy reconocido en la zona de herpes virosis, y que Nicky también trabajó con Dan Rock. Y empezamos porque empezó un grupo de Africa Swine Fever en ese momento, de peste porcina africana, que era una enfermedad que no era muy importante en ese momento porque estaba muy restringida a África, pero que bueno, que Estados Unidos en el ARS había decidido hacer una inversión grande. Bueno,
empezamos a trabajar ahí, yo trabajé 5 años y al final de esos 5 años volví a Argentina. Estuve en el INTA Castelar 4 años trabajando, fundamos un poquito lo que fue la sección de biología molecular en el departamento de virología. Ya en ese momento la directora del instituto era Ana María Sadir y después Fernando Fernández. Y bueno, y trabajamos en expresión de virus de distintos, expresión de antígenos de distintos virus de interés en plantas transgénicas y virus de plantas recombinantes. Una cosa bastante interesante, y lo llevamos adelante bastante bien, publicamos bastante bien. Y cuando terminó ese periodo de 4 o 5 años, que fue en el año 2001, me ofrecieron volver a Estados Unidos como para dirigir un grupo muy pequeño de trabajo en el virus de la peste porcina clásica. Yo no tenía ni idea del virus de la peste porcina clásica. Bueno, dije que sí, volví acá a Plum Island y empecé a trabajar. Y resulta que, bueno, me tuve que ayornar muchísimo porque de vuelta no sabía nada de peste porcina clásica. Bueno, y empezamos a trabajar, y hicimos, el grupo se fue agrandando de a poquito. Y la verdad que hicimos una experiencia muy buena durante casi 10 años. Se publicó muy bien, patentamos bastante bien también. O sea, yo creo que estuvo muy bien esa parte. Y resulta que en el 2007, como vamos a hablar un poquito después, estuvo el escape del virus de African Swine Fever desde África a la República de Georgia, en el Cáucaso. Y ahí entonces empezaron, porque el programa de African Swine Fever, en el cual yo había trabajado previamente, se había discontinuado en el año 2004 en Plum Island. Y había habido una diáspora de la gente que trabajaba en ese grupo. Entonces, en el año 2007, cuando vuelve el problema del African Swine Fever al tapete por lo que lo sucedido en el Cáucaso, en el año 2010 el National Program Leader acá de RBS me llama y me dice si no tenía ganas de empezar a trabajar en African Swine Fever también. Resulta que yo le dije que sí, pero que íbamos a necesitar gente y dinero, y me dijo, bueno, el trabajo yo te puedo asignar, lo que no tengo ni gente ni dinero. Bueno, entonces empezamos a trabajar como pudimos, y claro, la enfermedad cada vez fue más compleja por la difusión de la enfermedad a partir del año 2007. Y entonces, bueno, un grupito que era de 3 personas, para hacer una historia larga, corta, como diría Nicky, desde el año 2010 que empezamos a trabajar con el virus hasta ahora, el grupo pasó de tener 3 personas a ahora a tener 8 o 9, y de un presupuesto de 400 mil dólares anuales a casi 3,5 millones en este momento. Y bueno, y lo que hemos desarrollado básicamente en todo este periodo fue hemos tratado de desarrollar vacunas contra el virus de la peste porcina africana, y ahora vamos a empezar a hablar un poquito más específicamente de esto, que no las hay disponibles. Más o menos, Marcela, esa es la historia Perfecto, me encantó, Manuel. De mi vida, ¿no? No, es interesante. Muchos jóvenes acá que te están viendo, como para que vean lo que es, que no es todo rosas, sino que hay sacrificios y hay viajes y hay todo lo que más o menos contaste. Me pareció mucho mejor que lo contaras vos a que yo leyera tu trayectoria. Así que cuando quieras, después nosotros vos dirás, Edgardo, ¿no? Sí, perdóname, Marce, una cosita. Bueno, ya hemos superado los 50 asistentes, lo cual me parece buenísimo. Y además está con nosotros el doctor Marcelo Míguez, fue presidente de SENASA en la República Argentina. Les aviso para los que no son argentinos, es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Y Marcelo además fue decano de nuestra facultad durante mucho tiempo, 2 periodos y medio, y ahora es secretario de Calidad Educativa de la Universidad de Buenos Aires. Así que muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos, y además es especialista en porcinos, en la cátedra de porcinos de nuestra facultad, así que después supongo va a colaborar también activamente en el tema. Así que bueno, ya hechas las presentaciones, les aviso a todos que estamos grabando para después colocar la charla en la página de la facultad.
Y también les hago llegar los saludos del actual decano de la facultad, el doctor Alejo Pérez Carrera, y de la señora secretaria de CICITENCA, la doctora María Laura Fisman, que están en este momento en una actividad oficial, pero me pidieron que les haga llegar el saludo a todos y todas. Así que bueno, doctor Borca, a partir de ahora avancemos con su exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Están viendo en este momento una diapositiva en la pantalla? No. Esto es lo que no sé cómo voy a hacer porque es la primera vez que trabajo con este programa. A la derecha, donde dice presentar ahora, puede compartir pantalla, una ventana o toda la pantalla. A ver, tengo presentar ahora, cliqueo ahí, ¿verdad? Ahora no. Ya está, y ahora ponga una ventana o toda la pantalla, como quiera. Y usted, si tiene abierta en su computadora su presentación, la vamos a ver nosotros. Tiene que poner clic en compartir. Es que no encuentro la parte de compartir, eso es lo que pasa. Cliqueo si usted abre una ventana, le va a aparecer su pantalla, y si tiene abierta su presentación, PowerPoint o lo que sea, le clica y ahí elige y pone compartir. Ok. ¿Ahora estamos? Ahí está empezando. Listo. Muy bien. Nada, yo preparé una charla que quizás es un poco extensa, por lo tanto yo sé que Marcela me dijo que lo que más quiere es hacer discusión y a mí me parece que es lo más importante. Me gustaría dar una base nada más de lo que es la peste porcina africana en general. Y ustedes cuando o se cansan o quieren que hable de otra cosa me lo dicen, o cuando quieren preguntar me interrumpen. Y vamos, así lo hacemos más ágil y además así ustedes me dirigen un poquito en lo que ustedes consideran que puede llegar a ser interesante de lo que yo diga. ¿Ok? El virus de la peste porcina africana es un virus complejo. No vamos a hablar en muchísimo detalle en esto, pero de algunas características muy importantes que tiene es que es tan diferente a cualquier otro virus que se ha creado una familia para poder clasificarlo, que es la de Adaptabilidad. Es un virus grande, es un virus con un genoma muy grande, doble cadena, DNA, de entre 170 a 190 mil bases. Es la extensión del genoma, codifica para un montón de proteínas, entre 150 a 170, dependiendo del aislado. Una cosa que es importante tener de entrada claro es que no hay un virus de la peste porcina africana, hay aislados. ¿Qué quiere decir aislados? Aislados son aquellas cosas, esos aislados de campo que al nivel históricamente se fueron obteniendo en distintas zonas geográficas, y como la clasificación en African Swine Fever está muy lejos de ser lo que puede ser la clasificación en virus mucho más estudiado como aftosa, en realidad hablamos de aislados como para identificar un virus. El aislado de Malawi de tal año, o el de Georgia del 2007, o del de Latvia, lo que sea. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque la verdad que no hay demasiado investigación en African Swine Fever. Desde el problema se escapó de África y fue a Europa, a Asia, hubo un montón de laboratorios que se volcaron a estudiar esta enfermedad, pero antes de eso no era así y solo había 2 o 3 laboratorios en el mundo que realmente trabajaban esta enfermedad. Por lo tanto, estamos bastante retrasados y ustedes se van a dar cuenta un poquito en el flujo de la charla, en lo que son aspectos más o menos básicos de entendimiento del virus y de la enfermedad, que en otras enfermedades está muchísimo más avanzado. Entonces quedémonos con la idea de que no hay una clasificación muy prolija que evidencie por su clasificación, hay genotipos, pero que evidencie por su clasificación una categorización en cuanto a una acción fenotípica, por ejemplo, de virulencia, o más importante, en una reacción cruzada en cuanto a términos de protección, como en el caso de aftosa, que los serogrupos se pueden dividir en base a reacción serológica, y esa reacción serológica de alguna manera se corresponde a datos de cross-protección entre las distintas cepas. Muy bien. El virus, como digo, es enormemente complejo. Esto es un papel que apareció en Science el año pasado de unos colegas en China, donde básicamente lo que vemos es que el virus tiene una membrana externa, una cápside externa, otra membrana interna, una cápside interna, un nucleoide. Bueno,
Más o menos esta gente lo que ha hecho en un estudio en donde a nivel casi cristalográfico ha determinado que el virus está compuesto por unas 40 diferentes proteínas y que contando todas las copias de estas proteínas, estamos hablando de que cada partícula viral tiene más o menos más de 17.000 proteínas que forman parte de la cápside. Es una enorme cantidad también de membranas, es un virus enormemente complejo. La transmisión es una de las cosas más interesantes de esta enfermedad. Originalmente el virus en África tiene un ciclo que se llama, denominamos selvático, en donde las soft ticks, las garrapatas blandas, me parece que se traduce, son un reservorio del virus. El virus también se replica en la garrapata. Y hay un ciclo que se cierra entre la garrapata y los cerdos salvajes. Los cerdos salvajes africanos no son susceptibles a la enfermedad en términos de enfermarse o de morirse, pero sí de replicar el virus. Entonces este ciclo cerrado entre las garrapatas y los cerdos salvajes se abre cuando se incorporan los cerdos domésticos. Y el cerdo doméstico, dependiendo de la cepa viral que actúa, no solamente se infecta, sino que puede presentar una enfermedad clínica y puede dentro de la enfermedad clínica, de la gama de enfermedad clínica que pueda sufrir, dependiendo del tipo del aislado de virus que actúa, va desde una infección casi subclínica a una infección aguda y altamente letal con más de 95-100% de mortalidad, que es el caso del virus que está provocando el problema en este momento. La forma de transmisión es entonces entre garrapatas y animales salvajes, entre animales salvajes y animales domésticos y entre animales domésticos entre sí. Evidentemente, y dadas las circunstancias de comunicación en este momento en el mundo, el principal factor de diseminación de la enfermedad es el hombre. Subproductos animales que se comercializan y están infectados, de todo tipo, animales que están infectados y se siguen comercializando. El hombre es evidentemente el factor más importante de la diseminación de esta enfermedad. La historia es que, fue descubierta allá en el 1921 por un investigador en Montgomery, que la describió por primera vez. En los años 50-60 la enfermedad salió de África y brevemente se esparció por 10 años casi en Europa, y quedó en forma endémica en la isla de Cerdeña, en Italia. Al día de hoy, aún en Cerdeña hay virus y animales que se enferman de African Swine Fever. La enfermedad, hubo una rápida difusión de la enfermedad en el Brasil y en los países del Caribe en los años 70, que se erradicó al final creo que fue por el 75-76, hubo una erradicación. Y la historia grande empieza en el 2007 con el escape del virus desde, se cree, Madagascar hasta Georgia, la República de Georgia en el Cáucaso. Este es el mapa de la enfermedad en el año 2005, completamente restringida al sur de África. Y en Italia, que en realidad no es toda la bota, sino que es la isla de Cerdeña. En el año 2007 aparecen los primeros focos en el Cáucaso, en la República de Georgia. Entre el 2007 y el 2016, la enfermedad se difunde rápidamente desde el Cáucaso hacia toda Rusia y empieza a tomar países del este europeo. Y en el 2018-19 el virus se expande hacia Asia, especialmente en China y en el sudeste asiático. Y a mí me gusta mostrar este mapita que es simplemente se quiere indicar en color rojo, más intenso, donde hay mayor cantidad, la distribución de la producción porcina en Europa y en China y el sudeste asiático. Y ahí lo interesante del asunto es que en esta zona, aquí, habitan más de la mitad de los cerdos del mundo. Y que en esta zona también, según lo que yo sé, habita más de la mitad de la población del mundo. Es decir, esto es un cóctel bastante complicado, pero es lo que estamos viviendo en este momento. La enfermedad entonces está atacando en zonas geográficas casi una continuidad geográfica desde el centro este de Europa hasta Asia y el sudeste asiático. Solamente aquellos países que no tienen producción porcina entre estos dos extremos son aquellos que están libres de la enfermedad. Números
simplemente decir que en los últimos 2 o 3 años, directa o indirectamente, ha estado, la producción porcina se está afectando, entre un 15 o un 20% de los animales ha desaparecido del planeta por causas directas o indirectas de la enfermedad. Y en el estado actual pensamos que vamos a tardar bastante tiempo en revertir el estado, especialmente en el sudeste asiático y en China, de volver del estado en que estamos en este momento, que es un estado de enfermedad endémica, a poder tener países libres de la enfermedad. La experiencia en la península ibérica en los años 80 y 90, 70, 80 y 90 nos demuestra que una vez que el virus entra, y eliminándolo simplemente por diagnóstico y eliminación de animales susceptibles o infectados, el trabajo es complicado y se tarda bastante tiempo. Bueno, simplemente para hacer alguna mención, los últimos 30 días hemos tenido el primer brote en Alemania, lo cual afecta grandemente la exportación de productos de animales vivos y productos a Alemania. Alemania es uno de los grandes productores de cerdo de Europa. Y también el virus está en el último mes, en octubre, se ha detectado también el virus en Corea, en una farm, un establecimiento productor con más de 300.000 animales. Bueno, los signos clínicos de la enfermedad depende del virus que está actuando, ¿verdad? Si es muy virulento, va a pasar lo que le voy a describir ahora, una enfermedad. El virus que está actuando ahora, uno lo inocula experimentalmente y los animales se enferman en el 3.º, 4.º, 5.º día, desarrollan una enfermedad bastante rápida, con depresión, problemas de vómito, diarrea, los animales pierden peso, depresión, fiebre alta, los animales se tiemblan mucho, se amontonan y empiezan a desarrollar las típicas lesiones epidérmicas coloradas, que después van hacia más color más púrpura. De vuelta, es simplemente a nivel académico. Dependiendo de la cepa que actúa, tenemos toda una gama desde una infección peraguda a crónica, con una muy baja mortandad y con más que todo problemas de tipo de articulaciones. Estos son fotos mostrando animales que están infectados, como uno los ve cuando se ve una enorme cantidad de hemorragia interna y externa, las típicas lesiones en la oreja. Los órganos, hay una diseminación, una hemorragia generalizada, hay líquidos en todas las cavidades, hay una diseminación de coagulación intravascular bastante marcada también, hemorragia en los riñones, los vasos son muy grandes, friables, bueno, del libro, ¿no? Diagnóstico diferencial, por supuesto, Classical Swan Fever es la enfermedad más importante para diferenciar. Si yo trabajo con este virus y estoy trabajando con Classical Swan Fever, un virus que es Breccia, que es muy virulento, y si a mí los chicos me inoculan animales con uno u otro virus y me muestran los animales, yo no puedo decir qué enfermedad es cuál, a pesar de haber estado trabajando 20 años con cada una de ellas. Y un montón de enfermedades que ustedes sabrán muchísimo mejor que yo para hacer el diagnóstico diferencial. La resistencia al virus es otro problema grave, y en estos hay ya muchos estudios hechos, en carne con huesos 100 días, en carne congelada 1000 días, en carne seca 300 días, en carne salada 180 y pico de días. La resistencia al virus es muy grande, y esta es una de las causas más importantes por la cual el virus se disemina tan rápidamente, ¿no? La típica cadena de alimentos que no se tiran, y se reciclan, se los dan de comer de vuelta a los animales, y ahí empieza el ciclo de la enfermedad nuevamente. El diagnóstico fundamentalmente por aislamiento viral, muy importante la presencia de rosetas, es un virus que cuando infecta macrófagos, produce la aglomeración de glóbulos rojos del cerdo sobre las células infectadas, produce este típico cuadro de rosetas, que son muy evidentes, muy claras. Y si no, por supuesto, PCR, en los viejos tiempos por el PCR normal y ahora por real-time PCR, que se hace en ambos casos siempre una proteína estructural. La P62 es el core en el cual se
se ataca para el diagnóstico, una proteína muy conservada y que todos los aislados hasta ahora que se han podido testear reaccionan muy bien con este real time. Vacunas, no hay vacunas comerciales, las vacunas inactivadas se probaron durante mucho tiempo y fueron constantemente un fracaso. Los problemas más graves es que no sabemos muy bien todavía cuáles son los mecanismos inmunes que producen protección. Y déjenme decirle una cosa en este momento, que es que, así como digo que las vacunas inactivadas han fallado prolijamente durante años, la única manera de producir protección en African Swine Fever es inocular a los animales con una cepa atenuada de virus. ¿Cómo producimos la cepa atenuada? Es una discusión aparte. Pero cuando uno tiene una cepa atenuada de virus que se la pone a un animal, ese animal casi seguro va a estar protegido si el challenge se hace con la misma cepa animal. Perdón, con la cepa parental que dio origen a la cepa atenuada. Es muy raro observar fenómenos de cross-protección. Es decir, si yo vacuno con una cepa atenuada derivado de un virus A y vengo y hago el challenge con un virus B, posiblemente, o casi seguro, no voy a tener protección. Así como que sí voy a tener protección si inoculo una cepa atenuada proveniente de un virus A y el challenge es con el virus A, casi en un 99% de seguridad voy a tener protección. Entonces, las vacunas atenuadas son, en este momento, el objetivo principal. Desarrollar una vacuna atenuada que pueda producir protección contra el virus actuante es la manera de hacer esto. De la mejor manera de poder desarrollar una vacuna. El problema es cómo atenuamos el virus. Bueno, otras cosas que creo que son importantes hacer mención es que, bueno, hasta ahora, no hay ningún dato muy claro en cuanto a cuáles son las proteínas del virus que son las responsables de la inducción de protección. ¿Okay? Vacunas su subunidad, no voy a hablar porque hay a patadas. Desde la utilización de proteínas, hay un grupito de 10, 15 proteínas que se utilizan siempre y que se han expresado en todo el sistema de expresión que ustedes quieren. Escherichia coli, baculovirus, poxvirus, adenovirus, vacunas a DNA, vacunas de combinación de DNA con adeno o vacuna de DNA con poxvirus. Es decir, se ha cubierto una gama muy grande de ensayos y en realidad nunca la protección se supera el 20 al 50%, diciendo entonces que por ahora las vacunas su subunidad, aunque sí están en el futuro, seguramente cuando encontremos exactamente cuáles son las proteínas que hay que utilizar para vacunar, hoy por hoy estamos en una fase absolutamente experimental. Entonces, como decía, las vacunas atenuadas son en este momento el arma más rápida para poder utilizar y producir protección frente a esta enfermedad. El problema es entonces cómo producimos las cepas atenuadas. Normalmente hay tres formas de producir cepas atenuadas. La primera es la de tener aislados del campo que son atenuados por alguna razón que no entendemos muy bien y esto es una cosa que ha ocurrido bastantes veces en esta enfermedad. Se han aislado desde el año 60 en adelante. La gente aísla aislados de campo y que son atenuados por alguna razón y los utiliza como vacunas. Y en realidad ha habido gente que utilizó, especialmente en Portugal, utilizando distintas cepas atenuadas. Y más tarde, hace muy poquito, un grupo en la Universidad de Madrid ha trabajado con un virus atenuado que es un derivativo del virus que produce el problema ahora mismo, el Georgia, que es un virus un aislado que ellos han obtenido en Latvia, y este virus, que es atenuado, lo han utilizado para producir vacunas orales en cerdos salvajes en España. Y cuando lo dan por vía oral, sí, los animales se protegen. Hay casi más del 90% de protección. El problema es que cuando el mismo virus se lo ponen a animales domésticos, el 50% de los animales presentan síntomas de la enfermedad. Y esto claramente... Sí. Perdón, doctor Borca, disculpe. No sé si usted está viendo el chat. El doctor Fernando Fernández hace un comentario o pregunta. Sí. Respecto a si hay una cepa homogénea en las regiones de brotes importantes, por ejemplo en China, o en un brote en la misma región se detectan aislamientos muy divergentes. Esto pensando en la vacuna atenuada. Gracias. No. Desde que se aisló por primera vez el virus en Georgia en 2007,
hasta los estudios genómicos que se están haciendo ahora con virus emergentes desde China hasta Centro Europa, la variabilidad genética del virus es muy, muy, muy baja. Por lo tanto, se estima que, no hay estudios hasta ahora, pero se estima que una vacuna atenuada que proteja contra Georgia podría proteger eficientemente contra los virus que están produciendo esta pandemia que va desde Europa a Asia. La historia que termina con este virus que estaba contando de Labia, es que cuando es el mismo virus que produce protección en los animales salvajes, cerdos salvajes españoles, cuando se los inocula a cerdos domésticos, el 50% produce algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, en general, todas estas vacunas que se hacen a partir de cepas atenuadas, naturalmente atenuadas, tienen un problema que es la presencia de virulencia residual, algo que personalmente creo que es inaceptable. Otra forma de producir vacunas atenuadas es por pasaje de virus en célula, como muchas veces se hace con otros virus. Y en este caso el problema es que no hay en este momento ninguna vacuna producida por este método que tenga relevancia en cuanto a producción de protección frente al virus que está produciendo la pandemia en este momento. Además de eso, como comentario simplemente para dejarles, el problema de la adaptación del virus a cultivos de tejido es que este virus, en cuanto se adapta a crecer en tejido, produce un enorme cambio en el genoma del virus. Nosotros hemos hecho un trabajo en el cual hemos adaptado un virus a crecer en células Vero. Después de 130 pasajes, el virus pierde casi un 30% del genoma. Y en la pérdida de genoma, lo que se pierde son antígenos importantes para la protección. Y además, el virus, al empezar a perder gran cantidad de genoma, empieza a tener graves problemas para la replicación en macrófagos, que es la célula target de la infección del virus en cerdo, lo cual las hace bastante inútiles en cuanto a su utilización como vacuna, porque cuando uno le pone la vacuna al cerdo necesita que el virus se replique, y se debe replicar en el macrófago para producir inmunidad. Todas las vacunas que producen inmunidad, que son virus atenuados, necesitan de tener un ciclo de replicación. En el caso de African Swine Fever estoy hablando, y en nuestra experiencia, para poder producir un nivel aceptable de protección. Y cuando el virus pierde la habilidad de reproducirse en macrófagos, de replicar en macrófagos, pierde la habilidad de producir inmunidad también. Entonces, lo que queda son las vacunas que se producen por alteraciones genéticas del virus, por manipulaciones genéticas en el laboratorio. Y yo acá no voy a hablar demasiado, pero siempre quiero dejarles el concepto de que allá por los 90 en Plum Island desarrollamos una tecnología que nos permitía deletear genes específicos en el genoma del virus, y después de eliminar específicamente un gen, lo que podíamos hacer era producir un virus recombinante que después, una vez que constatábamos que la secuencia del virus estaba perfecta, excepto la de eliminación del gen en cuestión, cuando lo poníamos en cerdo, testeábamos el nivel de atenuación. Y si el gen que eliminamos estaba envuelto en el proceso de virulencia, lo que podíamos llegar a tener era un virus que entonces no era más virulento, que producía entonces una enfermedad subclínica y que además inducía una respuesta inmune. Utilizando esta metodología, en aquella época en nuestro grupo produjimos 3 trabajos que fueron pioneros en aquel momento, que fue la identificación de 3 genes por primera vez, 3 genes del virus que producían la eliminación de cada uno de ellos en forma individual, una cepa completamente atenuada. El gen no importa mucho, se llama NL, se llama UK o se llama 9GL. La eliminación de vuelta de cada uno de estos genes producía un nivel de atenuación en la cepa virulenta. En este caso utilizábamos cepas antiguas de peste porcina africana. Esto era antes del problema que tenemos ahora con la pandemia. Y en cada uno de los casos la cepa atenuada era capaz de producir un muy sólido nivel de protección cuando los animales se hacían el challenge con la cepa virulenta original. Y estos fueron de vuelta los 3 primeros trabajos fundacionales en el entendimiento de cuáles genes producen virulencia en African Swine Fever, y además sentaron las bases de la producción de vacunas de forma racional. Es decir, identifico genes en los cuales yo los saco
y cuando lo saco veo que se atenúa y esta misma vacuna, esa misma cepa atenuada es capaz de inducir protección en el cerdo. Muy bien, simplemente el virus, como dije antes, el virus es muy complejo y simplemente para darle una idea a ustedes, solamente sabemos la función del 30% de los genes del virus. Y por medio de este sistema de eliminación de genes, acá hay un review muy interesante del año pasado, en el cual 20 genes se han estudiado de esta manera. Y de los 20 genes que han sido estudiados, se sabe que 8 de ellos tienen importancia en la producción de virulencia, lo cual es muy efectivo, el método de estudio es muy efectivo. Si de 20 genes que estudio, 8 me doy cuenta que puedo utilizarlos para producir vacunas experimentales, realmente el negocio es bueno. Y el resto de la charla, yo lo que quería era comentarle era cuáles son las vacunas recombinantes que hay a nivel experimental, porque todas están a nivel experimental, aunque estamos en este momento teniendo laboratorios que están interesados en testear estas vacunas a nivel comercial y para poder tratar de desarrollar vacunas comerciales a partir de los datos de vacunas experimentales que tenemos. Y yo no sé si a este punto, y ahí ya lo dejo a su criterio, si quieren que siga con esto, abramos un paréntesis de discusión y entonces yo les puedo más o menos ir contando qué es lo que hemos hecho en el laboratorio, pero si no la charla se va a hacer quizás muy monotemática y quizás no va a haber lugar a una discusión. Lo dejo un poco, Marcela, en tus manos y decime qué es lo que querés que hagamos. Edgardo, ¿qué te parece por el tiempo? No, tiempo hay, por lo menos el doctor Borca puede quedarse un rato más, sería extraordinario, y producir intercambios. Me parece acertada lo que plantea el doctor Borca, hagamos un paréntesis aquí, inquietudes, discusiones, y después, si hay algún interés y el doctor Borca puede continuar, continúe, si no, podemos establecerlo vía contactos personalizados, pero no sé qué les parece a ustedes. Adelante. En lo personal, yo no tengo problema de horario. Hoy tengo 2 horas más hasta mi próximo compromiso. Lo que no quería era monopolizar con una explicación de tipo lecture, algo que quizás se pueda hacer más ágil. Lo que quiero quizás le puedo hacer es pasar rápidamente en unos 5 o 6 minutos el estado de vacunas experimentales para que ustedes tengan una cierta idea de dónde estamos parados. Tal vez sería interesante cerrar con ese tema y después avanzamos con intercambios. Ya acá hay una pregunta que la guardamos para después. Adelante. Bueno, muy bien. Yo les voy a contar entonces ahora, lo que les voy a decir ahora en los próximos 5 o 10 minutos es todo lo que se sabe hoy de vacunas experimentales en African Swine Fever que está publicado. Lo que no está publicado, desgraciadamente, uno no lo sabe, ¿verdad? Bueno, la primera vacuna que produjimos nosotros fue por la deleción de un gen en particular. Estamos hablando del virus Georgia, que se llama una deleción de un gen particular, 9GL, y esta vacuna que produjo protección muy bien en los animales que inoculamos la vacuna, estaban completamente atenuados. Uno de los temas más importantes de aquí es cuán atenuada es la vacuna que yo produzco. Así como digo que las cepas virulentas, atenuadas obtenidas a campo, el gran problema que tienen es la atenuación, ese es el punto más importante en cualquier vacuna que se produzca en el laboratorio. Y sí, este virus es atenuado, pero si se trabaja a bajas dosis, 10 a la 2, 10 a la 3. Cuando se ponen altas dosis, empieza a mostrar síntomas de virulencia. Y una cosa interesante, cuando este mismo gen se baja en otra cepa anterior, la vieja cepa, produce una atenuación completa. Es un problema que tuvimos con esta vacuna y que después lo resolvimos, se los voy a contar en un minuto. Todos los animales que se inoculan con esta vacuna, cuando la vacuna se pone a dosis que no produce enfermedad, están completamente protegidos al challenge. Es decir, esta fue la primera vacuna que se demostró que podía producir protección frente a la cepa de Georgia, la que está produciendo la pandemia en este momento. La historia, lo más importante que aprendimos con esto, y que es una cosa bastante interesante, es que cuando uno deletea un gen en particular, por más que ese gen esté altamente conservado a través de todos los aislados, no siempre obtiene el mismo efecto fenotípico. Y este es un buen ejemplo. Cuando uno deletea este gen en una cepa como Malawi o en las cepas españolas, aisladas allá por los 80-90, el virus se atenúa
profundamente. Cuando uno lo hace en el virus Georgia, no es tan así. Y esto que aprendimos con este gen, lo hemos repetido después en con varios otros genes y en otras cepas de virus. Lo cual agrega un problema a la investigación en este virus. Muy bien, para tratar de solucionar el problema de que el virus de Georgia, cuando se deleteaba un solo gen, no producía una atenuación sólida, deleteamos otro virus, que es el virus, otro gen adicional, que es el gen UK, que también se había probado que producía atenuación cuando se deleteaba en cepas españolas. Y produjimos un virus con una doble mutación, se llama 9G-LUK, y que lo que es produce un nivel de atenuación muy grande, es decir, la deleción de este gen adicional produce ahora una atenuación en el virus 9G-LUK, y podemos poner hasta 10 a la 6 ahora en partículas infecciosas y el virus está completamente atenuado. Mientras antes, si poníamos 10 a la 4, matábamos el 40 o 50% de los animales. Todos los animales inoculados con este nuevo virus, 9G-LUK, fueron protegidos al challenge, y muy interesante, fueron protegidos cuando la vacuna se inoculó solamente 2 semanas antes del challenge. ¿Qué aprendimos? Bueno, que esta fue la primera vez que un laboratorio produjo una doble mutante en African Swine Fever, y aprendimos que la conjunción de estos dos genes, particularmente en IgA-UK, de lesión de los mismos, produce una vacuna que es efectiva, está muy atenuada y que produce protección bastante sólida, especialmente la produce, o la primera vez que se había probado, en animales que reciben la vacuna 14 días antes del challenge. Otra zona que también fue importante y que nosotros prestamos atención y fuimos los primeros en desarrollarlo, es en una zona del virus que no importa, tiene un grupo de genes que se llaman multi-gene families, y hay varias familias de estos genes, y nosotros centramos esta atención aquí porque esta zona era muy importante, porque teníamos datos que virus atenuados, naturalmente atenuados, tenían de lesiones en esta área. Bueno, la historia es que produjimos un virus recombinante que tiene la deleción de 6 genes en particular en esta zona. Y esta vacuna realmente es atenuada, virus de 10 a la 4 puestos en animales. Los animales no tienen ningún problema clínico y es muy sólida en la protección frente a la descarga. Fue el tercer candidato que nosotros desarrollamos que producía protección frente al virus Georgia. Después de que publicamos este trabajo, vinieron nuestros colegas en Inglaterra, en PIBRE, y produjeron una vacuna deleteando genes en la misma zona, aunque la zona que esta vez deletearon es un poquito más amplia. En vez de deletear 6 genes, deletearon 9, y lo hicieron con una cepa que no es la Georgia, sino que es la Benin. Benin es una cepa africana que está absolutamente restringida a África y que es un poquito menos virulenta que nuestra cepa Georgia. Y lo que vieron es que, bueno, si los virus eran atenuados, el virus Benin con la deleción de estos 9 genes eran atenuados, y que se protegían bien los animales frente a la descarga. Muy interesante fue que las mismas deleciones que produjimos nosotros en Plum Island, esos 6 genes que conté antes en la zona esta de multigene, fue producida por nuestros colegas en China. Ellos agarraron el virus que está causando el problema en China y deletearon exactamente los mismos 6 genes que nosotros deleteamos. La construcción somos exactamente los mismos genes, los mismos nucleótidos, posiciones de nucleótidos en el genoma. Y bueno, mostraron que el virus es atenuado y mostraron que el virus también podía proteger. Esto es interesante porque la misma deleción produjo el mismo efecto en el virus Georgia y en el virus chino. Claro que, como le dije antes, posiblemente el virus chino a nivel genómico sea muy parecido al virus Georgia. Bueno, para ir un poquito más para adelante, ellos también hicieron otro virus en el cual agregaron una deleción más de otro gen, el CD2, y bueno, también produjeron un virus que es atenuado y que produce protección. Después, si en la charla quizás podemos entrar en algunos detalles con respecto a esto. Y por último, bueno, hay dos virus más que yo quisiera hablarles. Uno es un virus de unos colegas, realmente es un amigo mío, Fernando Rodríguez, que trabaja en Barcelona, que utilizó un virus español, el BA71, que es el Badajoz 71, que es un virus no terriblemente virulento, pero que mata en términos de 20 días a los animales, y le bajó un gen en particular, que es el CD2. Nosotros habíamos bajado este gen aquí en Plum Island en
el virus Georgia y no atenuaba al virus Georgia. Pero ellos lo deletearon en el sistema de virus Badajoz y produjeron un virus que es atenuado cuando los ponen en animales. Y por supuesto los animales que son inoculados con este virus atenuado, cuando son descargados con el parental Badajoz, también se protegen. Y no solamente eso, sino que además ellos presentaron resultados en los cuales animales que fueron inoculados con este virus Badajoz, cuando son challengeados con Georgia, también están protegidos. Y esto es muy interesante. Está bien que la cantidad de virus que ellos utilizaron en el challenge no fue muy alta, por lo tanto habría que repetirlos con un sistema más estandarizado, donde pongamos una cantidad de virus más importante, pero esta es la primera vez que alguien había demostrado experimentalmente que puede haber protección cruzada entre cepas y aislados diferentes de virus. Vacunando con Badajoz, atenuado, protegemos contra Georgia. Aunque de vuelta, la cantidad de Georgia que ellos pusieron en el ensayo no fue muy alta. Muy bien. Por último, lo que quiero hacer es referirnos a unos trabajos que nosotros hemos producido en Flamaila hace muy poquito, que es la deleción de un gen en particular que se llama I177L, que es un gen que nadie sabía mucho hasta que nosotros lo deleteamos el año pasado, y que lo hicimos en el virus Georgia. Nosotros exclusivamente trabajamos en Georgia porque creemos que lo que hay que hacer es hacer la investigación en el virus que está causando el problema. Trabajar con virus históricos puede llegar a ser muy interesante a nivel académico, pero no realmente produce datos sólidos que puedan ser utilizados rápidamente para producir protección en el problema que tenemos en este momento. Bueno, este gen que se llama I177L está en la parte derecha del genoma del virus. Nosotros produjimos un virus recombinante, lo pusimos en macrófago y la reproducción del virus en macrófago demuestra que tiene bastante marcado pérdida de la habilidad de replicar en macrófagos a nivel in vitro. Sin embargo, cuando lo pusimos en animales, inclusive a dosis alta de 10 a la 6, los animales estaban clínicamente perfectos, es decir, el virus está muy atenuado. Y cuando hicimos la descarga con el virus Georgia de los animales que fueron descargados, previamente inmunizados con este virus que tiene lesionado este gen en particular, todos los animales fueron protegidos frente a la descarga. Aún aquellos que habían recibido una dosis vacunal muy, muy chiquita, 10 a la 2, 100 dosis infectantes, también estuvieron protegidos. Nosotros estamos bastante contentos con este virus y lo estamos empujando bastante intensamente porque tiene 4 o 5 características que para nosotros es fundamental. Primero, induce protección cuando se utiliza muy bajas dosis. Como dije recién, 10 a la 2 produce una completa protección frente a la descarga. Carece completamente de virulencia residual, lo cual es absolutamente crítico en este caso. Cuando ponemos dosis altas, como 10 a la 6, no vemos absolutamente ningún síntoma ligado a la enfermedad. Una cosa muy importante es que los animales vacunados con este virus no tienen shedding, es decir, hemos puesto centinelas en grupos de animales durante 28 días compartiendo el mismo cuarto y los animales centinelas no tienen ninguna evidencia ni virológica ni serológica de que obtienen el virus a partir del animal vacunado. Y una cosa muy importante para nosotros es que cuando se le utiliza la dosis apropiada, que para nosotros es 10 a la 4 para arriba, produce lo que se llama sterile immunity, es decir, no vemos evidencia de replicación del virus challenge en el animal que está vacunado, lo cual es absolutamente crítico y además en nuestros aislados al menos es la primera vez que lo vemos, es la primera vez que tenemos una cepa vacunal que produce inmunidad estéril frente a la descarga. Ninguno de los otros 3 candidatos que teníamos, siempre algún animal del challenge, aunque clínicamente estaba perfectamente protegido, siempre en algún caso un porcentaje del grupo de animales presentaba ciertos niveles de replicación del virus virulento. Y tener una inmunidad estéril es algo epidemiológicamente muy importante en el caso de que la vacuna se utilice a campo. Una cosa que quería aclarar es que nuestras vacunas, al menos las 4 candidatos nuestros, han sido patentados y en el caso de 3 de ellos están siendo licenciadas por compañías farmacéuticas, de farmacéutica veterinaria, para testearlas a nivel comercial
y pasar todas las pruebas de requerimiento de regulaciones que deben ser aplicadas en estas vacunas. Y bueno, y si la suerte nos acompaña, alguna de estas compañías y algunos de estos virus quizás llegan a ser utilizados en el campo. Para terminar, simplemente 2 o 3 cosas que creo que es importante en la enfermedad en general. La primera es que tenemos varios candidatos, como ustedes ven, nosotros y otros laboratorios, pero de los candidatos conocemos bastante poco, no tenemos datos de cuán rápido se produce inmunidad, cuán larga la inmunidad que se produce está, no tenemos datos y esto es muy importante, de estabilidad genética de estos virus en animales. Una cosa que es muy importante en África Swine Fever es que en realidad es 4 o 5 laboratorios en el mundo que producen vacuna y los métodos de testeo de cada una de las vacunas en cada uno de los laboratorios varía enormemente. Desde cuánto virus pongo en la vacuna, qué ruta de inoculación utilizo, cuánto virus utilizo para el challenge, qué vía utilizo para el challenge. Hay una heterogeneidad enorme, entonces es muy difícil comparar a partir de lo que está publicado cuál vacuna es mejor que la otra. Por lo tanto, es necesario que haya una estandarización de los métodos entre los distintos laboratorios para poder saber dónde estamos parados en cada caso. Creo que es el momento de empezar a pensar, y nosotros lo estamos haciendo, en tratar de incorporar marcadores VIVA a las vacunas para poder diferenciar animales vacunados de infectados. Un punto muy importante y que toqué en algún momento es tratar de entender por qué cuando uno deletea un gen en particular en una cepa de virus no obtiene en todas las otras cepas exactamente el mismo resultado. Esto no solamente es importante a nivel académico, sino que además es importante porque si uno piensa extrapolar los conocimientos que uno desarrolla en una cepa a otra cepa, es importante tratar de entender por qué los resultados no se pueden extrapolar en forma directa, qué es lo que está pasando allí. Y por último, nosotros en este momento tenemos las cepas que tenemos porque en el pasado se hizo una inversión enorme en tratar de identificar aquellos genes en el genoma del virus que tienen que ver con la producción de enfermedad, y hemos invertido en su identificación, en su caracterización, en tratar de entender cómo hacerlos para manejarlos, cómo manejar el genoma para tratar de poder eliminarlos de la manera correcta. Y esas fueron las bases que nos llevaron hoy a tener algunos candidatos que aparentemente cumplen con los requerimientos para poder ser utilizados como por lo menos a nivel experimental, como vacunas que protejan frente a la infección. Esta es una parte que hay que seguir trabajando y es una pelea constante mía en que hay que seguir testeando nuevos genes. Como dije en algún momento de la charla, no sé si lo dije, pero solamente sabemos la función del 30% de los genes. La función a nivel experimental, demostrado experimentalmente, solo sabemos el 30% de los genes de los 50, 170 que tiene el genoma. Con esto quiero terminar y bueno, hablamos entonces un poco un diálogo. La última es la foto de la gente que trabaja en el grupo nuestro ahora. Y que por supuesto a ellos les agradezco todo porque son los que realmente hacen el trabajo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Borca, excelente toda la información que nos pasa. Yo aquí tengo en el chat 4 preguntas, algunas más o menos fueron respondidas, pero bueno, vamos a hacerlas igual en función de los que están presentes. Andrea Marcos pregunta si hay un tiempo estimado de disponibilidad de una vacuna comercial. Esa es una pregunta que me hacen todas las veces y la respuesta es que, de vuelta, estamos en el proceso de licenciamiento de estas vacunas y las distintas compañías que están interesadas, nosotros estamos ya distribuyendo los virus a estas compañías. Las compañías estas harán el trabajo que necesitan hacer de producir sus stocks, de testear que los resultados que nosotros publicamos se siguen dando con los virus que estas compañías produzcan independientemente, y después habrá que pasar toda una fase regulatoria y es muy difícil de prever, ¿no? No estamos hablando de meses, por supuesto. Bien, gracias. La doctora Ana Bratanich, además de saludarlo, le pregunta si las vacunas atenuadas se transmiten entre animales. ¿Esa característica es deseable o no en este caso, en esta enfermedad de esta infección? Bueno, primero de todo, Nikki, un beso grandote. Una muy buena amiga mía, compartimos momentos
buenos y malos cuando estábamos en Nebraska estudiando juntos. Y bueno, la pregunta por supuesto es muy buena. Y la respuesta es no sé. Yo creo que a mí me gustaría que una vacuna atenuada los animales no tengan BioGenic. Como te digo, con este último cepa, que la I177L, nosotros no vemos BioGenic. Y si vos me preguntás, yo te diría que sí, que yo preferiría que una vacuna no tenga difusibilidad entre los animales, de animales vacunados a animales no vacunados. Pero es un tema de discusión, es un tema que posiblemente en African Swine Fever, y por el temor que todos podemos llegar a tener en la posible grado de reversión de una vacuna atenuada, sería una buena cosa que cada animal que recibe la vacuna no comparta la vacuna a los animales que están en contacto con ellos. Por lo menos hasta tener datos ciertos, Nicky, estamos en pañales con respecto a esto. Y hace falta mucho trabajo para poder estudiar, primero determinar un candidato en particular y después ponerle bastante trabajo para estudiar la parte de bioseguridad de esa vacuna, ¿no? De poder estar seguros de que no hay reversión to virulencia, de que no hay grandes posibilidades de recombinación y cosas por el estilo. Por eso mi respuesta es que si vos me dejás elegir, yo prefiero que no haya gel. Perfecto, gracias. El doctor Cristian Caruso pregunta si se conocen los factores predisponentes a la enfermedad en los cerdos domésticos, o viéndolo desde el punto de vista de los cerdos salvajes, ¿a qué podría deberse la resistencia a la misma, a pesar de que el virus de todos modos replique? Es una excelente pregunta. Nuestro laboratorio y otros laboratorios estamos trabajando. No lo sabemos, la respuesta es no se sabe. Y estamos trabajando y tratando de entender cuáles son esos factores. Pero hoy por hoy la respuesta es que no lo sabemos. Bien, Fernando Fernández pregunta respecto a las técnicas de delección, ¿cuánto de estables son? Sobre todo en referencia a su patogenicidad. Y si se ha probado en hembras preñadas, ¿puede generar abortos? Bueno, a ver, Fernando, las cepas que producen, yo dudo, y no tengo datos experimentales sólidos, pero sí tengo preliminares. Yo dudo que estas vacunas deleteadas que tengan deleciones puedan revertir por ganar la delesión, por reintegrar el gen, porque no lo tienen de dónde sacarlo, ¿verdad? A menos que entren en contacto con cepas que lo tengan, lo cual también sería complicado. Hay datos experimentales que dicen que no es así tan fácil. Entonces yo diría que no hay demasiado problema con respecto a la posibilidad de reversión de estas cepas atenuadas. Ahora, pero eso hay que probarlo a nivel experimental, ¿ok? Y probarlo a nivel sólidamente a nivel experimental. Con respecto a cerdas preñadas, el único dato que hay en la literatura es de nuestros colegas en China que han probado el sistema de multi-gene family, la deleción de la multi-gene family con el virus chino, y ellos han visto que la deleción de 7 genes en esa zona produce atenuación y que cerdas preñadas reciben la vacuna y no tienen problema de aborto. Pero es el único dato existente hoy por hoy. Ciertamente es una de las áreas que hay que intensamente trabajar, ¿no? Perfecto. Respecto a las vacunas experimentales que ustedes están probando ahí en Plum Island, Andrea Marcos pregunta si se hizo algo más, o sea, si se hizo pruebas a campo o solamente quedó referido a nivel experimental. A nivel de lo que estamos haciendo en Plum Island, solamente lo hemos hecho a nivel experimental. Nosotros suponemos que nosotros posiblemente no vayamos a hacer nosotros por nuestra propia iniciativa trabajos a campo, pero esperamos que las compañías que están en contacto con nosotros y están adquiriendo por a través de las licencias el uso de nuestros virus, parte del sistema de prueba de la vacuna va a incluir trabajos en el campo, seguramente. Bueno, de parte mía en el chat no tengo más preguntas ni comentarios. No sé si alguno más quiere agregar algo.
hay gente que le agradece. Ana Bratanich le comenta que no tiene micrófono, tal vez por eso no lo saluda oralmente, pero en el chat sí. Cristian Caruso le agradece tu respuesta y Fernando Fernández también dice muy buen trabajo, muy buena presentación, felicitaciones a Manuel y su grupo, un orgullo para Argentina y la UBA en particular. No, gracias a todos ustedes, nada, sí, para mí es una alegría poder compartir con ustedes estos minutos de esta charla, ¿no? Mostrarles un poquito lo que hacemos. Realmente me sumo a la felicitación del doctor Fernández. El doctor Míguez también, Marcelo Míguez aclara excelente presentación. Ana Bratanich manda saludos a todos por allá. Y bueno, me sumo al orgullo de representar a un centro como el CT dentro de la Facultad de Veterinaria y dentro de la UBA y haber contado con su presencia y su disertación. Andrea Marcos vuelve a insistir con una pregunta más, un poco pesada, doctora Marcos. Dice, me refiero a si cree que como con influenza aviar van a hacer una diferencia entre la enfermedad en silvestres y domésticos. Perdón, había una antes. ¿La puedo hacer oral? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la charla. No, mi consulta es si usted considera que con las medidas de manejo actual, si cree que OIE va a hacer algún cambio en el capítulo y en línea con lo que pasó con influenza aviar, donde diferenció la infección en silvestres y domésticos. En influenza aviar, si un país tiene casos en silvestres pero no en domésticos, no pierde el estatus. ¿Usted considera que va a ir para ese lado por todo lo que está pasando en Europa? Porque, por ejemplo, Alemania ahora que tiene los casos solo en silvestres, está bastante complicado el tema a nivel comercial. No sé si tiene idea respecto a ese tema. La respuesta fácil es no tengo ni idea. Yo creo que esto es una cosa que, primero de todo, hay una diferencia grande entre... Primero de todo, de influenza yo no sé nada, pero lo poquito que sé es que hay una diferencia muy grande en el conocimiento que uno tiene de influenza y de vacunas de influenza con respecto a lo que es African Swine Fever, ¿verdad? African Swine Fever estamos en pañales en cuanto al estudio. Como lo que yo he presentado hoy es lo que hay hoy afuera a nivel internacional de vacunas, de desarrollo de vacunas experimentales. Y como todos podemos ver, son vacunas experimentales. Por lo tanto, sería muy arriesgado por parte mía poder decir que alguna de estas vacunas va a cambiar la forma en que se pueda trabajar de tal manera que podamos diferenciar un cuadro epidemiológico donde se considere en forma diferencial los animales domésticos de los salvajes. La verdad que no lo sé. En este momento yo creo que nadie te lo puede contestar una cosa así, porque primero no sabemos ni si ninguna de las vacunas que está a nivel experimental va a llegar mañana al campo. Yo creo que sí. Yo creo que soy optimista, muy optimista. Pero hasta que las cosas no se vean, no existen. Y si estamos en el punto que estamos, es muy difícil poder pronosticar si pasa, si la vacuna realmente se utiliza en el campo, va a ser en forma diferencial. Y encima, si la OIE va a tomar, discriminar entre el uso de la vacuna entre animales salvajes y vacunados. Yo creo que estamos absolutamente en una etapa muy, muy, muy preliminar para poder abrir una discusión de ese tipo. Muy bien, muchas gracias, doctor Borca. Le acerco los saludos y felicitaciones de la doctora Adriana Betancourt, titular de microbiología, de la doctora Silvia Mundo, titular de inmunología, y del doctor Osvaldo de Gregorio, titular de salud pública. Estamos contando con presencia de muchos profesores titulares, profesores y profesoras de distintas cátedras, así que es un orgullo también esto. Y desde Ecuador, el doctor Pablo Torres nos pregunta, pregunta a usted, ¿qué tan factible considera que el virus pueda volver a saltar a algún país de América? Y si esto ocurriese, ¿cree que estamos preparados para enfrentar esa contingencia? Bueno, la primera pregunta, yo creo que el virus, la difusión del virus desde el año 2007 hasta hoy, en una área geográfica que va desde Centro Europa a China, es la respuesta, ¿verdad? Es decir, esto, si no manejamos la situación
de una manera criteriosa y efectiva, nadie puede prever hasta dónde pueda llegar la difusión de la enfermedad. Y con respecto a ¿cuál fue la segunda parte de la pregunta? Si usted considera que de ocurrir la llegada del virus, el continente americano está preparado para enfrentar esa contingencia. No lo sabría, no tengo elementos para contestar. Lo único que podría decir que acá en Estados Unidos se ha puesto, y no me corresponde a mí hablarlo esto porque es un trabajo específicamente de APHIS, right? Pero que están los planes de contingencia puestos escritos y me imagino que bueno se llevará a cabo las medidas efectivas, por lo menos aquí en Estados Unidos, de restricción en el caso de que aparezca la enfermedad, en cuanto a la eliminación de movimiento de animales y la eliminación de los animales afectados y los posibles susceptibles, ¿no? Con respecto al resto de América no lo sé. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente, segunda vuelta de que no hay preguntas, si hay alguna más, y no vamos a ir cerrando. Insisto con Manuel, bueno, de que hayas participado y desde el punto de que hayas aceptado la parte más informal al principio de mostrarnos, pero la verdad que es un orgullo para la facultad de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que tengamos un científico que ha salido como vos. Y me gustaría, antes de cerrar, Edgardo, que comentes un poco, porque hay 62 personas, de las cuales hay muchos que no saben lo que es el CETE. ¿Podrías simplemente contarnos, digamos, como él ha sido un invitado de CETE, definirnos un poco para los que no saben lo que es el Centro de Estudios Transdisciplinarios? Bueno, cortito, es un centro de estudios que cuenta la Universidad de Buenos Aires, que ya tiene sus antecedentes. Primero fue ideado, digamos, por el doctor Aníbal Franco, cuando Aníbal era titular de la cátedra, ya hace tiempo. Se reactualizó hace algunos años esa idea, que había quedado trunca por distintos motivos. La condujo distintos profesores titulares, y algunos de los que mencioné, la doctora Betancor, el doctor de Gregorio, la propia Marcela Martínez Bigot, la doctora Revicit, el doctor Minatel. Son 5 grupos de investigaciones que van de patología, microbiología, salud pública, parasitología, no sé si me olvidé alguno más, que están integrando con sus investigadores en formación ya formados este centro, y que ya ha solicitado a la Universidad de Buenos Aires su traslado, su pase a Instituto de Investigación en Epidemiología Veterinaria, que esperemos que el año próximo, una vez superado el tema de la pandemia y vuelta a la actividad normal a la Universidad de Buenos Aires, podamos tener ese logro de ser un instituto de investigación más de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, estamos produciendo actividades no solamente de tipo académico, sino también se llevan adelante procesos de investigación y de extensión. Y bueno, quedamos abiertos a la participación de todos aquellos que quieran colaborar. Tenemos vínculos con distintas universidades en Estados Unidos, en España, aún mismo en Argentina. Hay grupos de trabajo que se suman, así que bueno, es también una actividad importante en lo académico, que investigadores argentinos e investigadoras argentinas se puedan poner en común acuerdo en trabajar en todo lo que tiene que ver con la epidemiología y la vinculación o la mirada epidemiológica a través de todos estos grupos de trabajo. Y desde este CT te agradezco a vos, Marcela, esta inquietud que tuviste, y fundamentalmente al doctor Manuel Borca el aporte que ha hecho, que creo que es fundamental dentro de lo que es la mirada epidemiológica a nivel mundial. La peste porcina africana nos está preocupando. Argentina está tratando de crecer y desarrollar su industria porcina a través de distintas vinculaciones, y creo que estos temas son los que hay que poner la mirada, y como Universidad de Buenos Aires estamos obligados a trabajar en ello. Así que de mi parte reitero el agradecimiento, profundo agradecimiento y orgullo al doctor Borca por su colaboración, y bueno, quedo a disposición desde el CETE para continuar la vinculación.
Así que muchísimas gracias a todos y todas. Marcela, muchas gracias nuevamente, y a todos los demás, sepan que va a quedar la presentación grabada en la página de la facultad, así que aquellos que la quieran ver o volver a escuchar o compartir, va a aparecer dentro de poquito el link en la página de la facultad. Doctor Borca, muchísimas gracias. Un abrazo de distancia. Bueno, gracias a ustedes de vuelta, y fue un gusto poder compartir este rato hablando un poquito de lo que hacemos aquí. Bueno, perfecto, los liberamos. Saludos a todos y todas, buen fin de semana. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.